¿Sí, sí? ¿Hasta aquí bien con este ejercicio? Vicky, Sí, Luis, todo bien. muy bien, excelente. ¿Podemos continuar? Un momentito, por favor. Sí. Ya, muchas gracias. Sí, ok, muy bien. Continuemos entonces. Ahora fíjense bien. Viene también, por ejemplo, una ecuación química de esta índole. Por ejemplo, les da que ustedes determinen la cantidad de moles en reactivos y en productos. ¿Sí, de acuerdo? Bien, les voy a regalar esta fórmula. Esta fórmula dice número de moles es igual a la masa entre peso molecular, ¿ok? O masa molar, como ustedes lo conozcan. Me parece que en las lecturas les marca masa molar, pero si les dice peso molecular, casi siempre en los libros les marca como peso molecular. Pero masa molar y peso molecular se refiere a lo mismo. Esta fórmula les va a ayudar a que no se conflictúen tanto la existencia. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si se fijan, en esta reacción les dice que tienen glucosa, tienen oxígeno, tienen dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Pero aquí les dice que tienen una cantidad. ¿Qué sería esta cantidad? Pues la masa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que conocer de esta cantidad? Pues su masa molecular. Y de aquí, por ejemplo, tenemos masa otra vez. ¿Y qué podemos obtener del dióxido del oxígeno? Podemos obtener su masa molecular, ¿de acuerdo? Pero bien, vamos a hacerlo por partes. El ejercicio dice, determina cuántos moles de dióxido de carbono se producen a partir de 75 mol de glucosa. Bueno, ya tenemos la ecuación y sabemos, por ejemplo, que la ecuación te está diciendo que tienes una masa de 180 gramos de glucosa. ¿Cuál es la glucosa? Esta que está aquí, ¿sí? Pero nada más te está implicando esta parte de acá. Te está diciendo cuánto puedo obtener de dióxido de carbono si nada más te doy 0.75 mol de glucosa. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa molar de la glucosa. ¿Y cómo podemos hacer eso? Recordemos, tenemos que cotejar la tabla periódica y decimos, si tiene 6 carbonos, multiplicamos entonces 6 por lo que equivale un carbono, que es 12, ¿sí? Y luego tenemos 12 hidrógenos, entonces tenemos lo que vale un hidrógeno. ¿Cuánto vale un hidrógeno? ¿Cuánto pesa un hidrógeno? 1, ¿verdad? Entonces diríamos 1 por 12. ¿Sí, de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo o no? Voy aquí. Y tenemos ¿cuántos oxígenos? Tenemos 6 oxígenos. Perfecto. Esos 6 oxígenos los multiplicamos por lo que valen los oxígenos, que vale 16. Ya redondeado, ¿verdad? Entonces, la masa molar de la glucosa sería 6 por 12. ¿Cuánto me da? A ver, abro mi cálculo también. 72. Gracias. 72. Y 12 hidrógenos, pues pasa igual, ¿verdad? Y luego ahora entonces 6 por 16. 96. 96. Y para calcular la masa molar, dijimos que únicamente todo esto se suma. Y por favor, ayúdenme. Decimos 72 más 12 más 96.
180. 180. 180, pero esto es todo gramos sobre mol, ¿correcto o no? Gramos sobre mol porque calculamos su masa molar. ¿Sí, de acuerdo hasta aquí? Muy bien, entonces ahora por favor me ayudan a calcular la masa molar ahora, pero del dióxido de carbono, ¿sí? Tenemos solamente un carbono, ¿verdad? Sí. El carbono, en este caso, pues pesa 12. Y tenemos 2 oxígenos, entonces pondríamos 2 por 16, ¿correcto? 2 por 16 serían 32 más 12. ¿Cuánto sería la masa molar del dióxido de carbono? 40 y... ¿Serían 44? Claro, muy bien. 44 gramos sobre mol, ¿correcto? Y esto sería del dióxido de carbono. Fíjense bien. ¿Por qué no estoy invitando al agua y por qué no estoy invitando al oxígeno? Porque realmente el problema no me está involucrando ni al agua ni al oxígeno, solamente me dice cuántos moles de dióxido de carbono a partir de glucosa. Por eso entonces nada más estoy invitando esta parte y esta parte, porque no me menciona nada de agua, no menciona nada de oxígeno. ¿Sale? ¿Hasta aquí bien? ¿Listas? ¿Listo? Muy bien. Entonces, fíjense, yo les regalé una formulita. Voy a borrar una parte para no tener tanto numerito y que no se me van a confundir. Ya conocimos la masa molar de la glucosa y de el dióxido de carbono. Esa es la primera parte. ¿De acuerdo? Yo les regalé una formulita que dice, número de moles es igual a la masa entre el peso molecular, y les preguntaría, si yo quisiera conocer el número de moles de glucosa en esta partecita, diría que la masa es esta, ¿es correcto? Sí, sí o no, no. Sí, porque es gramo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Entonces ponemos 180 gramos. Y todo esto dividido entre la masa molar de la glucosa. ¿Y cuánto pesó la masa molar? Pues pesó también 180. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo? Y entonces aquí ponemos abajo 180, pero fíjense bien, aquí son gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Entonces, en este caso, los gramos se eliminan y lo único que me va a quedar son moles, ¿de acuerdo? Si decimos 180 entre 180, me va a quedar 1, ¿sí o no? Entonces, un mol. Aquí sería un mol. ¿Por qué? Porque los gramos ya se me eliminaron y solamente me quedó mol. ¿Alguien se me perdió en esta partecita? ¿O vamos bien? Para continuar del otro lado. Yo, el primer valor son los 180 gramos de la primera, ¿cómo se llama? Ecuación. Sí, por ejemplo, mira, aquí estamos analizando solamente la glucosa, pero el Ok. problema te dice, tienes 180 gramos, pero si solamente son gramos, eso es masa, masa nada más, ¿vale? Y lo que nosotros calculamos estos 180 gramos sobre mol, acuérdate que sacamos la cantidad de 6 carbonos, de 12 hidrógenos, de 6 Ah, ok, oxígenos, fue el y ese es resultado, ¿verdad? De toda la exactamente. ecuación. Entonces, por ejemplo, como su masa molecular también nos dio de 180, estos dos se dividen y me da igual a un mol, ¿sí? Ok. Entonces, Nada más ahora, tomo, sí, tomo dime, nota. nos vamos a ir al otro lado con el otro compuesto. Fíjense bien. Díganme cuánta masa me da de dióxido de carbono.
Y también vamos a sacar el número de moles, pero ahora del dióxido de carbono. ¿Cuánto me da de dióxido de carbono? ¿Qué dice el problema? Te dice 264 gramos, ¿sí o no? Ajá. 264 gramos de dióxido de carbono. ¿Sí es correcto o les miento? Sí, no sé, Perfecto, muy bien. Y entonces dijimos, va la masa y todo eso que me da de masa va a ir dividido entre la masa molecular, ¿sí? Pero si se fijan, en este caso, la masa molecular que yo calculé del dióxido de carbono me da igual a ¿cuánto? 449. Más bien serían 44, porque Ah, 44, perdón. esta es una G, es gramos No, sobre mol. Serían 44 gramos, digamos. gramos sobre mol, ¿ok? Gramos sobre mol, muy bien. Ahora dijimos, si se está dividiendo, van los gramos, se eliminan con los gramos y también aquí me queda mol. Entonces decimos 264 entre 44, ¿cuánto me da? A 6. A 6, muy bien. Entonces fíjense bien, aquí serían 6, pero ¿qué? ¿Qué me quedó? ¿6 qué? Mol nada más, 6 ¿no? mol, excelente, muy bien. Ahora fíjense bien, aquí esta parte es bien interesante. Como lo que quiere es que les diga cuántos moles se producen con 0.75 mol de glucosa, yo voy a hacer una sencilla regla de 3. Y entonces decimos, un mol de glucosa produce ¿cuántos moles de dióxido de carbono dijimos? ¿Cuánto produce? ¿Cuánto sacamos aquí? 6. 6, muy bien. Produce 6 mol de dióxido de carbono. ¿Sí, de acuerdo? Ahora fíjense bien. Me dice cuánto puedo producir si solamente me da 0.75 mol de ¿quién? De glucosa. Entonces, lo que tengo que hacer es aquí, por ejemplo, si esto es la glucosa, tengo que poner aquí 0.75 mol, ¿sí? 0.75 mol. Y sígame, ya casi termino, 0.75 mol hasta aquí. ¿De quién? De glucosa, ¿sí? Esto, un mol me producía 6 mol de dióxido de carbono. Lo que yo espero producir de dióxido de carbono con esta cantidad es menor. ¿Y qué voy a hacer aquí? Una sencilla regla de 3. ¿Sí se saben las reglas de 3? Bueno, si no, aquí vamos, Decimos 0.75 mol de glucosa que multiplica, ¿sí? 0.75 que multiplica a 6 mol de dióxido de carbono, ¿sí? ¿Cuánto les da? 0.75 por 6. 4.5. Muy bien. Esos 4.5 que me salió lo dividimos entre 1. Igual, ¿verdad? 4.5. Y lo que me salga es lo que se produce de dióxido de carbono. ¿Sí, de acuerdo? Y es correcto porque miren, por ejemplo, con un mol completo estoy produciendo 6 y ahora es como si yo te diera, pues con 0.75, que obviamente es menor que 1, estoy produciendo menor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, de esta manera podemos convertir a moles y les digo, no se olviden de esta formulita, es número de moles es igual a la masa y recuerden que la masa siempre va a estar en gramos, pero en gramos nada más, ¿ok? Y todo esto va a estar dividido entre la masa molecular y acuérdense que la masa molecular la sacamos, por ejemplo, de la suma de las cantidades de los elementos de la tabla periódica, como lo hicimos ahorita, ¿sí? Y sus unidades serán gramos sobre mol, ¿sale? Con esta formulita podemos convertir de gramos y de masa molar a moles.
¿Hasta aquí dudas? Está un poquito largo y enredosillo, pero en realidad está fácil. Aquí la N se refiere en la fórmula es número de moles. Serían los moles. Esta, la N chiquita, Moles. serían los moles. Ajá, Moles. sí, serían los moles. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Sí, creo Muy que sí. bien. Vamos a ver. Me parece que soluciones todavía no las van a ver, pero les hablaré ya por último para que no se me cansen y espero que, que sí me estén entendiendo para que se unan a la siguiente sesión para ver lo de soluciones valoradas. Vamos a platicar un poco del entregable que me van a, pues ahora sí que me van a entregar o que me van a mandar, ¿verdad? Para que puedan obtener muy buenas calificaciones. Miren, fíjense, realmente es bien fácil lo que tienen que realizar. ¿Por qué? Porque vamos a platicar un poco acerca de lo que es la estequiometría en su vida laboral y cotidiana. Por ejemplo, fíjense, yo siempre les evalúo y cada vez que les evalúo les pongo como los criterios de evaluación y cuando hay áreas de oportunidad o cosas que mejorar, se las subrayo y les digo, aquí, por ejemplo, puedes cambiar esto por esto, o esto le puedes agregar en esta parte, o te faltaron número de palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, realmente cumpliendo con esto que les voy a cotejar, ustedes sin ningún problema van a poder sacar un 100, ¿ok? Miren, fíjense, número 1, los datos básicos. Ustedes descargan el formato en el cual van a estar trabajando, ponen su nombre, su matrícula, la fecha, el nombre de la materia y el nombre de su asesor, en este caso sería yo. En la parte número 2 dice que redacten una introducción y que su desarrollo esté completo y las conclusiones, que mencionen términos claves referentes, por ejemplo, al bloque de la estequiometría, elementos químicos, masa atómica o molecular, cuestiones también de la contaminación y que aparte ustedes involucren o contextualicen todos estos aprendizajes en su vida cotidiana. Muy bien. La primera parte les va a pedir que hagan como una introducción más o menos de 200 palabras. Primer consejo, cuiden el número de palabras, por ejemplo, que sean exactamente las 200 o más, pero, pero que no sean, por ejemplo, menos de 150, ¿no? Entonces, ¿qué podemos platicar aquí, no? Pues la importancia de la estequiometría en mi vida laboral o cotidiana es, por ejemplo, en la elaboración de comidas, tan sencillo como el proceso de respirar. La importancia de la química en nuestros días es, por ejemplo, que no podríamos nosotros vivir sin la química, porque si viviéramos sin la química, pues para empezar, ni siquiera podríamos nosotros subsistir como seres humanos, ¿no? ¿En dónde tiene aplicación, por ejemplo, la estequiometría? Ah, pues en la industria. ¿En cuál industria? En la farmacéutica, para elaboración, por ejemplo, de fármacos, en la industria, por ejemplo, de los alimentos. ¿Dónde? Ah, pues en la elaboración, por ejemplo, de jugos, de, no sé, a lo mejor de salmuera, de materiales o comida enlatada, etcétera, etcétera. ¿Y dónde más? Ah, por ejemplo, pues también en cosméticos, en artefactos, también en los combustibles, etcétera, etcétera. ¿Dónde tiene la importancia la química y la estequiometría en su vida? Lo que ustedes me quieren poner, porque realmente las aplicaciones son infinitas, ¿no? Luego, en la parte número 3, les pide que ustedes completen 40 datos solicitados. Por ejemplo, serían 10 ejemplos que ustedes identifiquen de la aplicación de la estequiometría. Y aquí, por ejemplo, yo les dejo, estos es la gasolina o, por ejemplo, en los combustibles. Y les va a pedir que ustedes describan cuál es la aplicación de la estequiometría, cuál es el tipo de contaminación que provoca en el aire, en el suelo, ¿sí? O en el agua, ¿sí? Y cuáles serían algunas acciones para disminuir la contaminación. En este caso, miren, yo les voy a platicar de estas que les pongo acá, en la gasolina o en los combustibles, cómo está implicada la estequiometría. Ah, pues justamente en la quema de los combustibles en los motores de combustión interna, ¿no? Tan solo en la reacción de la combustión, ahí está la estequiometría. ¿Cuál es la contaminación que provoca? Bueno, principalmente el aire.
debido a la reacción de combustión, y después de la reacción de la combustión, pues obviamente los gases efecto invernadero que dañan a nuestra atmósfera, ¿verdad? ¿Cuáles serían algunas acciones para disminuir esta contaminación? Pues impulsar el hábito de la caminata o del uso de la bicicleta, la promoción o el uso de combustibles amigables con el medio ambiente, por ejemplo, ¿sale? Donde otro ejemplo, en alimentos ricos en grasas, papas fritas, hamburguesas, por ahí me ponían algunos alimentos, pero luego me ponen que los alimentos no causan contaminación. Pero, por ejemplo, en este caso les voy a platicar que sí. Por ejemplo, cuando las personas, ¿dónde está la estequiometría? Bueno, pues cuando las personas consumen una dieta, son tantas calorías, y si consumes tantas calorías, nosotros mismos expedimos dióxido de carbono, entonces una dieta rica en grasa expide más dióxido de carbono que una persona que no consume tanta grasa, ¿sale? ¿Dónde está la contaminación? Pues en el aire, ¿verdad que sí? ¿Y qué podemos nosotros hacer para evitar esta contaminación? Bueno, pues entonces recurrir como a una dieta baja en grasa y más rica en proteínas para disminuir la emisión de nosotros mismos de dióxido de carbono. ¿Sale, vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Ya me expliqué más o menos con esos dos ejemplos, pero sí que me digan así como puntualmente, pues causa contaminación en el aire, contaminación en el agua, por ejemplo, el uso de voy a poner el ejemplo, no está aquí, de los agroquímicos. ¿Cómo está la estequiometría? Pues es que la estequiometría en la cuestión de los agroquímicos, porque lleva nitrógeno, lleva otro tipo de sales, lleva, por ejemplo, incluso hasta algunos insecticidas, ¿no? Ahí está la estequiometría en todo ese balance, en toda la formulación de los agroquímicos. Bien, ¿cuál es la contaminación que provoca? Pues estos, fíjense bien, provoca contaminación en el agua, en el suelo y en el aire. ¿Por qué? Porque las plantas no alcanzan a consumir todos los nutrientes de esos agroquímicos, por lo tanto una parte se difunde a los mantos acuíferos y otra parte se volatiza. Entonces ahí están las tres contaminaciones en el suelo. ¿Por qué? Porque a lo largo pues los va a dejar infértiles. ¿Qué podemos hacer? Pues para disminuir este tipo de contaminación podemos hacer el uso de compostas, ¿verdad? O hacer fertilizantes o pesticidas orgánicos, etcétera, etcétera. Pero ahí pues estarían como nuestras propuestas. ¿Sí? ¿Más o menos me explico? Y ya para terminar, en la cuestión de la conclusión, muy importante, para que tengan mucho cuidado, van a responder primero 5 preguntas. Y en esas 5 preguntas, ustedes, así, sin variarle, por favor, que sus respuestas estén oscilando más o menos entre 40 y 50 palabras. Luego, después de que respondieron esas preguntas, van a redactar una conclusión. La conclusión les pide que sea más o menos como de 350 palabras, pero no es que se vayan a inventar una conclusión nueva, más bien con esas preguntas que ustedes ya respondieron pueden hilarlas y realizar una conclusión. Por ejemplo, les pregunta, en alguno de los ejemplos que mencionaste, no está la química, y les van a decir, no, pues no manches, la química está en todo lo que nos rodea, ¿verdad? Entonces, ya le echan ahí, por ejemplo, su explicación. Y luego, por ejemplo, también les dice que cuál es la aplicación de la química. También les pide que ustedes mencionen algunas propuestas para reducir la contaminación, que qué opinan del uso desmedido de los, digamos, de los productos químicos. Y les preguntan por último si estas propuestas son viables para ustedes, ya que, por ejemplo, si se fijan, esta es la respuesta número 1, esta es la respuesta número 2, esta es la 3, la 4 y la 5. Y no tuvimos que inventarnos una nueva conclusión, más bien de las mismas respuestas que ya dimos, solamente hilarlas y colocarlas en un texto, ¿sale? Ahora, otra parte bien importante sería que su documento no presente errores de ortografía, y sobre todo que demuestre que ustedes lo realizaron. Por ejemplo, ya saben ustedes que tenemos un programa que analiza sus trabajos, entonces sí nos damos cuenta de cuánta información como que copiaron de otros trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, para que no haya amonestaciones en esta parte, sí les pediría que realmente ustedes fueran autores de sus trabajos,
Y que todo esto que ustedes realizaran, aunque sea con sus propias palabras, realmente yo creo que se les quedaría muchísimo más que solamente enlazar y copiar de otros trabajos que ya están. ¿De acuerdo? Y por último, y bien importante lo que les decía, en su rúbrica dice por lo menos 4 fuentes de formato APA. Y bien, en las fuentes de formato APA, ustedes saben que para citarlo, aquí le voy a poner un ejemplo así bien rápido. Por ejemplo, si tomamos un artículo de revista, fíjense bien, va a aparecer un autor. ¿Qué es lo que tenemos que poner para poder citar en APA un artículo de revista? Bien, pues identificamos su nombre y su apellido. Lo que ponemos al principio es el apellido, en este caso, Argüello, ¿sí? Ponemos una coma y luego la inicial de su primer nombre y un punto. ¿Hasta ahí bien? Luego, tiene que haber por fuerza una fecha. Y si no hay fecha, igual ponemos paréntesis. Si no hay fecha, le ponemos SF, que significa sin fecha. ¿Va? Pero no nos saltamos esa parte. La fecha entre paréntesis, nada más el año. No hay que poner el mes ni el día, no, nada más el año, ¿sale? El título del artículo, en este caso, la revolución que México necesita. Un ejemplo, ¿no? Nombre de la revista, en este caso, revista Chapingo, en cursiva, el volumen 5 y el número, entre paréntesis 2, en cursiva. ¿Qué páginas? Pues está en la página de la 131 a la 135. Y muchas veces la sacamos de internet, entonces el complemento electrónico tiene que llevar la leyenda recuperado de 2 puntos y ahora sí pegamos el link HTTP y el artículo, ¿no? Ya referenciado en APA nos quedaría de esta manera. Argüello R2006, biotecnología, bla, bla, bla. La revista Chapingo, volumen 5, número 2, las páginas estas, etcétera. Y así se referencia en APA. Normalmente lo que nosotros, aparte de artículos científicos, consultamos son documentos de Internet. Entonces, por ejemplo, los documentos de Internet nos quedarían de esta manera, más sencillos que los artículos científicos realmente. Sería, por ejemplo, para un autor, igualito, el apellido, una coma y la inicial de su primer nombre, punto. ¿Sale? Fecha entre paréntesis, dijimos, y si no hay fecha le ponemos SF. Cerramos paréntesis, un punto, el nombre del documento, el papel de la fermentación en el pan. El complemento electrónico sería recuperado de, y ahora sí, HTTP y digamos la liga, ¿no? Ya todo referenciado, si se fijan, esto es más facilito, ahí está, y ya está en el formato APA. ¿Qué pasa si tiene 2 autores o más? Pues nada más va a cambiar en la partecita de los apellidos y todo eso, fíjense. Aquí, por ejemplo, sería, si tiene 2 autores, pues ponemos el apellido del primero, una coma, el segundo. Y para unir al segundo le ponemos el símbolo AND, es este que está aquí, ¿sale? Y ya que colocamos ese símbolo, el apellido del segundo autor, una coma y la inicial de su nombre, punto. La fecha, este sí tiene fecha, 2008, título del documento y el complemento electrónico. Y entonces así nos quedaría en formato APA. Si de acuerdo, si se fijan es como muy, muy sencillito y nada más como siguiendo esta fórmula, pues ya podemos hacerlo. ¿Les parece bien? ¿Tienen alguna pregunta con esto? O si quedó más o menos claro, díganme por favor que sí. Sí, sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Me regala tantito la pantalla anterior? Sí, cómo no, claro que sí. Ahí está. Gracias. ¿Tú, Vicky? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Sí, porque no me van a dejar mentir luego, a veces sí es nuestro coco el formato APA, ¿sí o no? A veces sí le digo, ay, no, es que así no. O me ponen, no sé, como primero la liga y luego hasta el final, no sé, la fecha y en la fecha me ponen como todo el mes, el día y todo esto, ¿no? Entonces, más bien así sería la nomenclatura. ¿Les parece bien? Sí, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, por hoy, para dejarlos descansar y que no se sientan como tan llenos de
información. Sería todo de mi parte, nada más recordarles un poquito esta parte que ya les decía ahorita de la deshonestidad académica. Para mí no me queda duda que cuando hacemos nosotros mismos las cosas, aprendemos muchísimo más, retenemos muchísimo más, y para esto son sus materiales, para esto son estas sesiones, para que ustedes tengan la mejor educación, y cualquier cosa no sientan pena, sientan toda la confianza de decírmelo. Si no quedó claro, nos volvemos a conectar mañana, ustedes ya me dirán, ¿sale? ¿Sí? Y también por ahí ya tienen mi número de WhatsApp, incluso me pueden escribir, nos llamamos, no sé, maestra,